tardes, estimados participantes. Bienvenidos al Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, convenio en Uniojeda y UDEFA. Bienvenidos a desarrollar este proceso de formación de profesionales, ya sea en derecho, en mercadeo, en contaduría, administración, educación, eh, todas esas especialidades que puedan estar seleccionadas por cada uno de ustedes. Bienvenidos, mi nombre es la doctora Lira Méndez, pregrado en lengua y castellano y otras formación que he recibido a nivel de posgrado, y ahí estamos para darles los procesos de formación en estas carreras o especialidades de profesionales para Venezuela y para el mundo. Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, hoy vamos a seguir desarrollando el programa del lenguaje en este proceso. Cuando hablamos lenguaje, hablamos de niveles, y en esos niveles del lenguaje tenemos los niveles de la lengua. Y entonces el uso de determinadas palabras que pronunciamos y construimos a nivel gramatical son características de estos niveles de la lengua. Entonces, estos niveles del uso de la lengua se dividen en tres categorías muy importantes, que son el vulgar, el medio y el culto. Entonces, tenemos ese lenguaje que puede darnos precisiones a través de conceptos, a través de registros, y que las explicamos de una manera estándar y superestándar de la lengua y del lenguaje. Se entiende por niveles de la lengua a los niveles del lenguaje y también a ese registro lingüístico que podemos tener en esos procesos de expresión, tanto oral como también escrita. El grado de corrección con que utilizamos esos procesos de formación puede tener entonces algún momento determinado en los procesos ya dados en estos participantes. Ahí tenemos de una manera muy significativa lo que expresamos, y de igual manera también tenemos el empeño, quizás la atención en el modo de hablar, de escribir en alguna de las situaciones, mientras que otras de una forma más cómoda o quizás de una forma más relajada, nos permitimos un mayor margen de error o no, o somos más seguros, tenemos incertidumbre y quizás de una forma informal expresamos nuestras ideas y pensamientos. Así los niveles de la lengua a través del lenguaje tienen que ver en primer lugar con el contexto comunicativo. Ese contexto comunicativo, con quién nos comunicamos, en qué situación y para qué nos comunicamos, y en segundo lugar, con esas capacidades lingüísticas de cada quien. Esto es con su nivel de instrucción, ya sea educativo, familiar, social, su talento para el manejo del lenguaje y su léxico importante en estos procesos de formación profesional. Cada uno de ustedes tiene su perfil profesional y que debe enriquecerse por algún motivo o siempre. Cuando aplicamos el nivel adecuado para situaciones en las que corremos el riesgo de no hacer bien, hasta de ofender y hasta perder la atención con respecto a nuestros interlocutores. Y quizás no dejamos situaciones, no solo lo que decimos, ni
sino cómo lo decimos. Entonces debemos tener mucho cuidado. Los tres niveles de la lengua, de una manera estándar o quizás por debajo de la norma, por encima de la norma, puede estar dentro de ese proceso. El que menos conocimiento lingüístico y menos capacidad de entendimiento requiere para emplearse y entenderse es el nivel subestándar de la lengua. Es el menos sofisticado de todos. Es decir, el que menos conocimientos lingüísticos tiene, el menos capacidad de entendimiento requiere para emplearse y entenderse. Por esa razón se emplea el idioma de manera más informal. Ese nivel que tenemos es un nivel informal, menos cuidadoso, con mayor cantidad de libertades y de modismo que otros. Y contextos pueden ser percibidos como incorrecciones. Este proceso, Creili, buenas tardes. Creili Morán, buenas tardes. Por favor, abres el micrófono y nos saludamos. Bienvenida al encuentro. Creili Morán. Creili, por favor. Entonces, el nivel subestándar es utilizado en situaciones informales, en las que existe una cierta familiaridad con que las normas de protocolo que tenemos y cortesía puede tener ese proceso en determinadas ocasiones. Sin embargo, los recursos, los menos recursos, se suele asociar en sectores menos educados y de menos recursos. Este nivel se le llama subestándar. El nivel subestándar comprende a su vez dos registros, la lengua popular y la lengua vulgar. La lengua vulgar o popular es el uso más irregular del idioma que existe, desobedeciendo o forzando las reglas de convivencia y privilegiando siempre la comunicación situacional. Aquí por encima de correcciones, por encima de todo está este nivel. Es típica, se da mucho en las jergas, es quienes, resaltar de quienes no conozcan el código, en ella abundan los vulgarismos y barbarismos, ahí está ese lenguaje que pudiera tener, es una variante del lenguaje del vulgar, es del español latinoamericano, que suele modificar muchas consonantes finales y ahí estamos dando los procesos del lenguaje de una manera a nivel del lenguaje. Los niveles de la lengua, los niveles del lenguaje, lo podemos estandarizar. Tenemos la lengua familiar o de confianza. Creili, ¿cómo estás? Creili Morán, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Me oyes? ¿Me oyes, Creili? Creili, ¿me oyes? Creili, por favor, ¿me respondes? Prende el micrófono. Creili, bienvenido, bienvenido. Entonces, aunque podemos darle, en este caso se trata del modo de comunicación típico de situaciones de mucha confianza. Ahí estamos viendo ese nivel con léxico afectivo, modo propio de, trata de un modo de habla, marcando las expresiones comunes, todo eso se nos da en ello. El nivel estándar de la lengua o del lenguaje que estamos dado la lengua a través del lenguaje es aquel que la mayoría de la población reconoce como correcto o adecuado. Ese nivel de lenguaje está dado también, por lo tanto, establece la norma mínima para situaciones en las que no existe ni familiaridad, ni relajamiento, ni las condiciones de respeto y protocolo. Es decir, digamos a nivel que empleamos para comunicarnos como con un desconocido en una forma de hacer lenguaje o una situación relativamente formal. Formal, hacia el pleno entendimiento. Eso significa que el nivel estándar se esfuerza por cumplir con las normas mínimas de la corrección gramatical y fonética, lo cual a su vez requiere
de cierto grado de instrucción educativa y, y de cierta capacidad lingüística. En esta medida existe un único registro asociado a este nivel que es la lengua coloquial, aquella que se adapta a las necesidades básicas, formales y de corrección de una comunidad lingüística. El nivel super estándar de la lengua, es el nivel del uso más culto y sofisticado del idioma. Y por lo tanto, el que más se adapta a la corrección del idioma y que mayores conocimientos del mismo requiere para su uso. Es típico de las situaciones de mayor formalidad, de protocolo o de personas cultas, de un alto nivel educativo, de modo que a aquellos sin la preparación o la práctica necesaria les costará mucho más entender. Por ello, la lengua culta, esa lengua culta es el registro de mayor corrección posible del idioma, tanto a nivel de ortografía escrito, a nivel de discurso, pronunciación, a nivel de el idioma puedes de buscar sinónimos, de prestar atención, que el mensaje esté bastante claro, que utilice lenguaje técnico, que ejemplo, citaciones, expresiones de trabajo, es posible evitar que en vez que usemos palabra problema, inconveniente, accidente, imprevisto, ¿ve? En vez de decir problema, decimos eso. Usamos sinónimos, usamos, por ejemplo, en vez de decir problema, decimos inconveniente, accidente o imprevisto. Dependiendo de si deseamos minimizar los problemas, deslastrándonos, por supuesto, de esa responsabilidad, este grado de manejo del idioma debemos tenerlo en cuenta. Y la lengua académica o técnica se va dando con respecto a esos niveles de la lengua. Dentro de la lengua académica, técnica o profesional, es aquella que es propia de un grupo o una institución que maneja conocimientos especializados y que por lo tanto requiere de un lenguaje adaptado al universo de conocimientos que ustedes manejan. En el caso de ustedes profesionales, deben usar ese lenguaje técnico, Valeria, buenas tardes. Ese lenguaje técnico que va a estar en relación a esos procesos y que pueda tener una situación determinada. Ahí tenemos entonces, Valeria, por favor, buenas tardes. Valeria, bienvenida. Buenas tardes, profe. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, gracias, bienvenida. Ya tenemos un ratico de estar aquí conversando, pero de todas maneras, bienvenida, que lo que nos queda de este recorrido de tiempo, usted lo va a aprovechar al máximo. Que yo también, su presencia y sus conocimientos los voy a tomar en cuenta. Entonces, tenemos esos niveles del lenguaje. Tenemos los niveles que nos pueda dar a cada uno de nosotros nuestra manera y nuestro discurso, nuestra forma. Tenemos uno que es allá, que es vulgar, tenemos otro que es uno mediano, técnico, específico, y que tenemos otro que es aquel lenguaje técnico que puede presentarse y que es adaptado al universo de conocimiento y que se maneja. Es decir, ese lenguaje culto nos lleva a una terminología imprescindible, a una terminología de un lenguaje que nos se da más en lo técnico, en lo académico propio, y que ese lenguaje culto lo podemos compartir. Y cuando tenemos ese código igual, podemos entendernos de la mejor manera. Tenemos también ese lenguaje poético, esa lengua poética que está en la poesía tradicional, el que podemos expresar de una forma de efecto expresivo total, esa palabra que tiene una categoría gramatical diferente, y ahí estamos dando ese proceso del trabajo. Por ejemplo, cuando escribimos sobre el lenguaje, los niveles del lenguaje, pudiéramos establecer que el uso de determinadas palabras o pronunciaciones y las construcciones gramaticales
se van a caracterizar de una manera muy distinta, muy diferente, y es cuando hablamos de ese lenguaje o de esa lengua no vulgar, el medio y el culto. Entonces, el uso que tenemos a través de el lenguaje, a través de la lengua, viene dada en un proceso de construcción. Entonces nos vamos hacia ese proceso de construcción que está dado, por supuesto, con todos esos componentes y con todos los elementos. Con el elemento. Esas características de los niveles, ahí estamos de una manera con norma lingüística, vamos a decirlo, con esa norma lingüística, bien sea por descuido o por falta de educación, pudiéramos establecer cada uno de esos niveles. El nivel fonético, cambiar la posición de los fonemos en la palabra, ¿sí? Como por ejemplo, en vez de decir pobre, decimos probre. Eso, cambiar el fonema por otro, por decir peor y decimos peor. Todos esos fonemas, como para decir, omitir fonemas, también es grave problema. En vez de decir, para, decimos pa. ¿Sí? Y por adicciones en préstame, por préstame. Entonces, todo eso nos va a llevar a darle otro giro a nuestro lenguaje y a nuestra lengua. Entonces, hacemos muchos cambios. Aquí se les dan estas cosas, estos ejemplos, estos principios. ¿Por qué? Porque ustedes deben construir su propio lenguaje como profesionales. Deben buscar la manera de hacer su palabra, su discurso, ese lenguaje técnico científico. Valeria, ¿qué carrera estás desarrollando? ¿Se está formando? Valeria. Estoy cursando la carrera de Administración, Mercadeo y Gerencia. Ah, ok. En la carrera de Mercadeo y Gerencia, ve, por la Uniojeda. Sí, Ok, convenio. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, Valeria, tiene mercadeo, tiene gerencia, ¿verdad? Tiene administración. Esas tres especialidades, usted tiene que establecer su propio lenguaje técnico, diferenciar una con otra y darle su propio matiz. Tú tienes que buscar su propio discurso como profesional, por eso hay diferencias de lenguaje. Tenemos estilos del lenguaje. Tenemos estilos de lenguaje. Y es cuando nosotros podemos decir que dentro de ese nivel del lenguaje, que referimos la forma de comunicación normal y cotidiana, empleamos conversaciones relacionadas con nuestra profesión. Entonces nosotros lo expresamos de manera técnica, de manera científica. No vamos a hacer la construcción de palabras que nos va a ayudar a relacionar aspectos de la vida con nuestra profesión. Y que por supuesto el nivel que estamos usando pudiéramos encontrar, si ustedes reconocen que es una metáfora. ¿Qué es una metáfora, Valeria? eh, una metáfora es algo que se expresa por medio como de la realidad, pero no es cierto, diría yo. Es como yo comparo, ¿verdad? Hago una Sí, comparación, ¿sí? Ah, bueno, entonces eso es una metáfora. Entonces todo eso ustedes pueden buscar metafóricamente, pueden hacer su parte mercadeo, administración y gerencia. Entonces, uno busca metáforas en toda profesión y tenemos que hacerlo. Entonces, la sencillez en el léxico es importante. Entonces, ustedes van organizando su propio lenguaje, buscar ese nivel de lenguaje. Tenemos ese nivel vulgar, bueno, lo hacemos en una parte determinada. Tenemos el familiar, lo hacemos en la parte determinada. Tenemos ese culto, lo hacemos en una parte determinada. Pero también tenemos nuestro lenguaje técnico profesional en el cual lo podemos desarrollar en cualquier parte. Entonces, ahí estamos dándole ese orden del lenguaje para que pueda tener de una manera
integración dentro de los procesos. Hacemos la integración dentro de los procesos para darle una forma de saber cuáles pudieran establecerse dentro de ella y sus características. Entonces, si tenemos características primordiales dentro de los procesos, podemos hablar de un emisor, aquel que expresa de una manera popular, ¿sí? De una manera popular, de una manera coloquial, de una manera formal, vulgar, culta. Ese lenguaje popular nos va a dar una estrecha relación con la situación comunicacional y con el nivel de instrucción que tenga el hablante o el escritor. Esa manera popular del lenguaje nos va a llevar entonces a exigencias que pueden diferir en algunos casos y que se puedan también aclarar una comunicación. Entonces, eso es importante. Si tenemos un lenguaje que nos permita aclarar situaciones y es ese lenguaje popular que nos da en un momento determinado. El lenguaje es un sistema que hemos venido desarrollando, formado por signos, formado por símbolos que sirven para la comunicación y entre los que miembros de una especie determinada. Si de hecho el mundo tiene alguna forma de expresar, entonces pudiéramos darle diferencia a esa lengua popular, a esa abundancia de adjetivos que tenemos, hacer el uso de metáforas, como te decía, hacer el uso de refranes, de proverbios. Eso también predomina la función del lenguaje y pudiéramos establecer un lenguaje acuerdo a nuestros principios. Es un tipo, los lenguajes se adaptan a situaciones y también se adapta a diferentes jergas. La desconexión de ese proceso comunicativo, el abuso de muletillas, el abuso de expresiones locales o regionales, la inversión de pronombres personales, la ausencia del orden lógico cuando se habla. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Yo te quisiera hacer una pregunta, Valeria. Cuando te comunicas, ¿tú piensas en el proceso comunicativo como tal o lo expresas de manera espontánea? Pues yo siento que para hablar primero hay que pensar, ¿no? O sea, Ajá. qué es lo que vamos a comunicar? También siento que para generar la confianza, como para que la otra persona nos entienda, hay que tener esa habilidad de hablar, pues. Ujú. Y eso también se relaciona con la concentración que tenemos en la conversación y esas cosas. Ok. Es innegable, Valeria, gracias por el aporte. Es innegable, Valeria, que la importancia del lenguaje es la base de la comunicación del ser humano. Es innegable. A través del lenguaje nosotros nos comunicamos y tenemos ese lenguaje científico, técnico, tenemos ese lenguaje formal, informal, tenemos ese lenguaje que de repente está en jergas, en grupos, y que nosotros tenemos la habilidad del lenguaje con una habilidad inmensa que se llama habla, que esa voz humana se escucha y nos comunicamos, ya sea oral, escrito, y nos comunicamos también en la manera gestual. Mira que tenemos presente los sordomudos, ¿verdad? Y ellos tienen esa habilidad de hacer su comunicación de una manera extraordinaria. Y tienen también esa habilidad.
Entonces expresan, comprenden a los demás de su grupo. Nosotros también debemos hacer la comprensión y el respetar y comprender a los demás con nuestro lenguaje hablado, por medio de las palabras que se escuchan, que tenemos oído, que ellos con sus señas se dan lectura, pero no oyen. Entonces nosotros decimos, nos olvidamos de ese grupo porque nosotros podemos hablar, gritar, en fin, hacemos tantas cosas. Y nos olvidamos de ese grupo tan importante. Yo lo recuerdo todos los días, cada vez que hablo. Y cada vez que yo digo algo, digo yo, ¿cómo lo harán ellos, no? Cuando lo expresan. ¿Cómo harán ellos todo esto? ¿Qué hermoso es ver? Yo cuando los veo a ellos comunicándose me parece extraordinario. Entonces es un código que se respeta. ¿Qué opinas tú de eso, Valeria? Como profesional de mercadeo, de administración y gerencia. Yo siento que todas las personas tienen su forma de hablar, su forma de comunicar las cosas. También depende de si con sonidos articulados o hablando así por la voz, pues. Siento que es muy, muy increíble todo ese mundo de la gente sordomuda. Ajá, Esa habilidad que tienen ellos para poder comunicar las cosas me parece muy interesante. ¿verdad que es interesante? Es un llamado de atención. Yo cuando los veo a ellos que andan en su mundo, yo los observo y digo, mira, ¿qué se estarán diciendo? Ah, a veces con sus expresiones uno dice, están peleando. Otro dice, se están amando. Ahí están dando mensajes de amor. Otro dice, ahí están diciéndose no sé qué cosa. Pero están en el mundo de ellos comunicándose. Igual el cieguito, con su método. Entonces, estamos dándonos que la comunicación es importante y que el lenguaje ha tenido una evolución inmensa y que ese lenguaje antes se hacía, lo transmitían por medio de gritos, de sonidos para comunicarse y que después en las cuevas hacían luego imágenes y hacían todo para comunicarse, ¿sí o no? Esa es la historia. Y que fueron dando manera de poder y entonces después llegó la escritura y así fue evolucionando, evolucionando nuestro lenguaje, nuestra comunicación. Pero había necesidad, implicaba oír la voz humana y la pedían a gritos. Y ha avanzado y ha evolucionado tanto la comunicación, tanto que en el siglo XXI tenemos todo esto ya. Me puedo comunicar contigo, Valeria, a través de una ventana, a través de una pantalla. ¿Tú estás dónde? Mi casa, ¿En qué parte? ¿Qué zona? en la Machirí. En la Machirí. Yo estoy aquí, ¿ves? En la universidad, en el IESI. Y nos podemos Mm, hablar, nos podemos comunicar, nos podemos mirar. Abra tu cámara. Abra tu cámara, Valeria. voy. ¿Te das cuenta, Valeria? ¿Te das cuenta, Valeria? ¿Ves? Nos estamos hablando. Estamos viéndonos y estamos a una distancia. Mire, siglo XXI, amiga. Y cuando comenzamos eran sonidos, eran gritos, eran imágenes, eran gráficos, eran jeroglíficos, eran esto, era lo otro. Y fue evolucionando. Entonces llegó la imprenta, llegó la escritura, llegó todo, todo. Fue el correo la primera manera de comunicarlo. Mira que las palomitas mensajeras, esas aves inteligentes, llevaban los mensajes y objetos a otras personas que estaban en kilómetros de distancia.
¿Te acuerdas las paredes? Hay una historia de nuestra comunicación, las palomas mensajeras. Mm. Entonces, estuvieron esa forma de comunicar. Entonces, y fue evolucionando, entonces apareció el correo y después el telégrafo y después el teléfono y después la computadora y después, taca, y después lo digital y después las redes sociales y después todo esto. ¿Cómo hemos evolucionado? ¿Y qué vendrán para estos niños que están haciendo hoy? El hombre. Todo eso lo ha hecho el hombre, el ser humano, amiga. Entonces, ¿por qué no es importante hablar del lenguaje como otros? Pero es que el lenguaje, eso es oraciones, pero es que el lenguaje y comunicación en la universidad, no, amiga, es necesario porque ustedes tienen que formarse en un discurso realmente profesional y que vayan a ello. Ah, mira que tú eres mercadeo y debes tener un mecanismo de la comunicación a través del lenguaje oral escrito extraordinario, que es la persuasión. Tienes que convencer, amiga. Mercadeo. Tienes que convencer al otro. Tienes que vender con su palabra lo que proyectas y lo que propones, lo que administras, lo que usted hace gerencia en esto. Entonces, es importante el lenguaje, es demasiado importante dentro de estos procesos de formación profesional. Opínenme, Valeria. A ver, dime, ¿qué piensas con esto que yo te estoy diciendo? El- la evolución del lenguaje, o sea, es algo que me lo han inculcado desde el colegio, que si el lenguaje, las oraciones, las paráfrasis, usted tiene que hablar, analizar, interpretar lo que está comunicando, es generar la confianza al hablar y generar la confianza a la otra persona y más en la carrera de mercadeo, generar Claro, confianza es muy importante para claro, el cliente o la otra persona que esté interactuando, pues. claro, porque estás generando confianza y además tú estás expresando y comprendiendo a los demás. Sí, Está en ese proceso de formación. Entonces, es mm, importante que ustedes conozcan un poco la historia de la comunicación. Es importante que ustedes conozcan que tenemos diferentes niveles del lenguaje. Es importante que ustedes conozcan cuáles son los componentes reales del lenguaje y que nosotros tenemos trillado ya hasta quinto año, que tenemos unos elementos de la comunicación y del lenguaje que se llaman emisor, receptor, ta, 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 ta. ¿Sí? sí, Y que lo tenemos ahí, que cada vez. Pero en estos momentos sabemos y estamos formados, tenemos ese conocimiento por diagnóstico, de prueba diagnóstica. Ya yo ya sé que tú conoces que son los elementos de la comunicación. sí. Emisor, receptor, el código, sí, sí. Pero partiendo de ahí, de ese Ujú. conocimiento previo que usted tiene o ustedes tienen, entonces cuando yo digo, pero yo tengo que partir de ahí para entender el lenguaje en su nivel. Tengo que partir de ahí para entender la comunicación como un proceso de intercambio de ideas que pueda tener retroinformación de manera sincrónica y que pueda establecer eso y construir e interpretar el mundo de manera diferente. Entonces, es importante, Valeria, que nosotros entendamos que la lengua y que la comunicación, cuanto mayor sea ese proceso comunicativo, mayor sea nuestro vocabulario, mayor será nuestra capacidad de expresar nuestras ideas y de representar el mundo que conocemos. Es crucial aprender a comunicar.
Claro, hay que aprender a comunicarse. Mira, qué importante sería que ustedes todos pudieran estar en esta ventanilla, todos los que cursan lenguaje y comunicación, ¿sí? De las diferentes carreras, que pudieran estar haciendo este trabajo tan extraordinario, que pudieran ellos establecer y olvidarse de las oraciones, si es posible que dicen ellos, pero que son importantes tenerlas en el transcurso de la vida. Que no crean que castellano y literatura es solo una materia de relleno en el proceso de formación de preescolar hasta el bachillerato, sino que es un proceso que también está en la universidad y que está en posgrado, en especializaciones, en maestría, en doctorado y en postdoctorado también, mi amor. Esta unidad curricular no puede darse dentro de un conocimiento que puede estar dado ahí. No, no y no, sino que está de una forma sistemática en nuestro proceso de formación. Lenguaje y comunicación. ¿Para qué? Porque yo tengo que diferenciar el lenguaje, porque tengo que diferenciar el lenguaje, la lengua, el habla. Lenguaje nos lo da para poder comunicarnos, ¿sí? Y esa comunicación la podemos hacer a través del habla o no, pero la hacemos. Eso es un trío que debe estar fundamentalmente de interacción con quienes nos rodean. Y que por supuesto a través de él podemos expresar cómo nos sentimos, qué necesitamos y dar respuesta a nuestras preguntas. Y también hacer preguntas de alguna forma. Entonces podemos comunicarnos a través de ello, a través de eso, y en el mundo hay muchas lenguas. Tenemos el español, tenemos el italiano, tenemos el inglés, tenemos el portugués, tenemos muchas lenguas. Y que si ese código nos llega a nosotros y no conocemos de ellas, no hay comunicación, porque no tenemos el mismo código. Pero si tenemos alguna, al menos algunas palabras, unas mínimas palabras que podamos entender en inglés o en el francés o en el portugués, pudiera uno entender lo que me está diciendo ese mensaje. Pero si no hay ni siquiera una palabra para entender, no hay comunicación. Falla la comunicación, ¿o no? ¿Qué me dices de eso, Valeria? ¿Qué me dices de eso, Valeria? Mm, por ejemplo, yo estoy aprendiendo inglés ahorita. En Ajá, este momento estoy aprendiendo inglés y eso me va a generar más oportunidades en el futuro. claro. Y, Y y es puedes importante, entender, y puedes entender en un momento determinado a otro. Y de ahí sí, comunicación. Porque es que el saltando la lenguaje, barrera del idioma. claro, el idioma, la lengua que es el idioma, es nuestro idioma. Entonces, Ujú. uno pudiera pensar, ¿verdad? Uno pudiera pensar en establecer de alguna manera ese proceso comunicativo. Y además, como el lenguaje es un código natural, el lenguaje es un código natural de la humanidad. Ujú. Entonces lo expresamos a través de ello, Valeria. Mira, Valeria, estamos ya cerrando la hora de encuentro. Me encantó haber compartido contigo los minutos que estuvimos compartiendo, ¿verdad? Y por supuesto, cada una de nuestras regiones tiene su lengua específica. Vaya preparándose para darle importancia al lenguaje a través de esos maravillosos signos lingüísticos, defendiendo y dándole gracias a Dios por la habilidad para hablar, para escribir, para ver, para observar, para escuchar. Eso se lo tiene que, bueno,
No sé, agradecer todos los días a Dios. Igual como aquellos que tienen esas habilidades que no las tenemos nosotros, que ellos le agradecen a Dios que se pueden comunicar. Entonces, ahí estamos. A través de esas lenguas distintas que tenemos, a través de todos los códigos distintos que tenemos, podemos entonces decir que tenemos una comunicación a través del lenguaje. El lenguaje es un proceso y es una herramienta natural de la humanidad y vaya preparando su código, vaya preparando su lenguaje técnico científico a nivel de mercadeo, vaya, investigue, lee, haga, que eso es un proceso que usted va a necesitar cuando ya sea licenciada en mercadeo. Así que la invito, Valeria, a tener un proceso extraordinario en esta formación. Ojalá que en el tiempo pueda compartir contigo otra unidad curricular. Creo que hay otro encuentro próximo o un próximo encuentro en unos días. Ujú. No deje de asistir, que la temática va a estar bastante interesante. Bueno, que Dios me la bendiga. Mucho gusto, Valeria. Igualmente, profe. Mucho gusto. Ujú. Yo no te conocía, tú no me conocías, pero mira, este momento fue extraordinario. Por medio de esta ventana hemos tenido comunicación a través de nuestro lenguaje, de nuestra lengua y de el habla. ¿Ok? Así que tenga muy buenas tardes, Valeria. ¿Cómo concluyes? Concluya usted entonces, entre a la plataforma, resuelva las tareas que hay, por favor. Ujú. Oye, mi amor, entra a la Sí. plataforma y resuelva las tareas que hay. Ahora sí, cierres. De verdad es muy importante la adquisición del habla y espero que en los próximos encuentros haya más personas, se encuentren más personas para interactuar y conversar diferentes puntos de vista. Y aprovechar nuestro lenguaje. Sí. Así es. Y la Mm, comunicación. Bueno, que Dios me la bendiga. Buenas tardes, Valeria. muchas gracias, profe. Ok, chao, Hasta chao, luego. chao.